Me acurruqué en la cama, envuelta en varias mantas como un capullo, pero no conseguí calmar el frío. Me dolía la cabeza, la garganta me ardía como si me hubiera tragado un buen bocado de grava. Afuera, el viento aullaba con ese frío que calaba hasta los huesos, húmedo y penetrante, que solo se acercaba al mar. Se colaba por las rendijas del marco de la ventana y me golpeaba la cara con ráfagas agudas y punzantes. No me había levantado de la cama en todo el día. Incluso tomar un sorbo de agua me suponía un esfuerzo de todo el cuerpo, brazos temblorosos, manos temblorosas, una tos que me resonaba como clavos sueltos en una lata. De repente, el ruido de ollas y sartenes resonó en la cocina, seguido por la voz impaciente de Jason cortando el silencio como una cuchilla. «Mamá, ¿aún no te levantas? ¿Qué se supone que vamos a comer?» Sus palabras me hirieron el pecho. Me obligué a incorporarme un poco, tragando saliva para contrarrestar el ardor en la garganta. «Hay guisado de ayer, solo caliéntalo, ya está hecho». Antes de que pudiera terminar, la voz de Cali atravesó la puerta cerrada del dormitorio, aguda y mordaz. «Llevo 8 años casado con esta familia. ¿Cuándo has tenido que prescindir de todo? ¿Y ahora te resfrías un poco y te rindes? Me voy a casa de mi madre. Al menos puedo comer tranquila allí». «Van». La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que las ventanas se estremecieron en sus marcos. Me volví a acostar, con las extremidades frías como el hielo, pero el pecho ardiendo como si me hubieran clavado un cuchillo en las costillas. Ella salió furiosa porque no había cocinado, ni un solo día. Y mi hijo, Jason, se quedó allí parado en la puerta, con el rostro sombrío y tormentoso, los ojos llenos de culpa e irritación, como si yo fuera quien les arruinara el día. «¿Por qué tuviste que ir a enojarla?», murmuró con frialdad, luego se dio la vuelta y desapareció en el pasillo sin siquiera mirar el desorden que había quedado en la cocina. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada como si alguien me hubiera metido algodón y vergüenza en ella. Durante 8 años, desde el día de su boda, había estado como un reloj, sin dejar que se enfriara ni una sola comida en la mesa. Levantándome antes del amanecer cada mañana, cocinando, fregando, doblando la ropa. Lavaba sus calcetines a mano, por Dios. Cuando Cale estaba embarazada, me quedaba despierta por las noches preparando caldo de pollo, merodeando como una niñera, más atenta que su propia madre. Después de que naciera el bebé, en cuanto oía un llanto, saltaba y mecía al niño antes de que se moviera, muerta de miedo de perturbar su sueño. Pero ahora, por haber estado enfermo un solo día, me había convertido en una molestia. Una carga. Cerré los ojos. Sentí una opresión en el pecho y me picaba la nariz mientras las lágrimas caían, silenciosas y calientes, deslizándose por mis mejillas sin hacer ruido. Me llamo Ellen Walker. Tengo 63 años y vivo en el tranquilo pueblo de Santa Clara, California. En aquel entonces, mi esposo y yo trabajábamos en una fábrica de iluminación local. Conseguimos reunir lo suficiente para enviar a nuestro hijo a la universidad comunitaria. Tras la muerte de mi esposo, me quedé sola al mando. Hace 8 años, Jason trajo a Cale a casa y me dijo que se casaban. Gasté todos mis ahorros para comprarles una casa, pagué reformas e incluso les pedí dinero prestado a amigos para cubrir su boda. Pensé que estarían agradecidos. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que solo era una empleada doméstica interna que trabajaba gratis. Todas las mañanas, era la primera en levantarme a preparar el desayuno. Todas las noches, tenía la cena lista y caliente en la mesa. Cuando decidieron tener un hijo, estuve presente en todo, cada pañal, cada llanto nocturno. Si el pequeño Liam se hacía pis en la cama por la noche, yo era quien lavaba las sábanas. Nunca me quejaba. Cale se acostumbró, dejó de mover un dedo. Ya ni siquiera lavaba su propia ropa. Simplemente la tiraba al cesto de la ropa sucia y esperaba que apareciera por arte de magia, limpia y doblada. Jason no dijo ni una palabra. Para él, supongo que esto era lo que se suponía que debían hacer las madres. Y lo intenté contraatacar, hablar. Recuerdo una noche de invierno, Liam tenía mucha fiebre. Lo llevé de urgencias y me quedé allí toda la noche, sosteniendo su manita sudorosa mientras las máquinas pitaban y zumbaban. Cuando por fin llegamos a casa por la mañana, me desplomé en el sofá,
todavía con el abrigo puesto, y me quedé dormida. Cuando me desperté, Cale estaba de pie en la sala de estar con una mirada que podía romper una piedra. ¿En serio, mamá? ¿No limpiaste? Mira este lugar, qué desastre. Señaló con el dedo unos envoltorios vacíos de bocadillos en la mesa de centro, como si le hubiera arruinado la vida. Se me hizo un nudo en la garganta. Le expliqué, en un susurro, anoche llevé a Liam a urgencias. Estaba demasiado agotada. Quizás sea hora de que tú también me ayudes un poco. Puso los ojos en blanco y soltó una risa amarga. Ay, por favor. Nosotros también trabajamos todo el día. Si todos dejáramos de hacer cosas solo por cansancio, no comeríamos, ¿verdad? Y dicho esto, me lanzó una mirada fulminante y volvió furiosa a su habitación, dando un portazo. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en las palmas. Pero al final, no discutí. Simplemente me levanté y empecé a recoger basura. Ese día aprendí a callarme. A tragarme todo y callarme. Pero hoy ya no podía más. Tenía fiebre. Sentía la garganta como un alambre de púas. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran exprimido. Solo quería un día, solo uno, para descansar. Y aún eso era demasiado pedir. La casa se había quedado en silencio. Ese silencio que vibra con resentimiento. Aún oía el eco de Cale cerrando la puerta de golpe. La voz de Jason, fría y cortante, aún resonaba en mis oídos. Cada palabra era como una cuchilla que se me clavaba bajo las costillas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Desde la cocina, el grifo seguía goteando. Estaba de pie junto al fregadero, fregando la olla que no había terminado de lavar la noche anterior, cuando oí a Cale entrar arrastrando los pies, con las pantuflas golpeando el azulejo. Me miró de arriba abajo. ¿No dijiste ayer que estabas demasiado enferma para moverte? No respondí. Simplemente tapé la olla limpia y busqué unas patatas en el refrigerador. Tomó una taza de café del refrigerador y lanzó otra frase por encima del hombro: mejor recoge esos juguetes de la sala antes de que Liam baje a desayunar. Después de que se fue, cerré la puerta de la cocina. En la encimera había un montón de recibos, listas de la compra y facturas de servicios. Empecé a ordenarlas en bolsas de plástico con cierre, mi primer paso en un nuevo sistema que había decidido implementar la noche anterior. Seguiría cocinando, por ahora. Pero a partir de hoy, anotaría exactamente cuánto costaba preparar cada comida. No mencioné que también había desenterrado la copia del contrato de la casa de 2018. Lo encontré en el fondo del armario de almacenamiento y lo sellé en una funda de plástico nueva. Cuando la cocina estuvo impecable, entré en mi habitación y cogí la vieja maleta de cuero que estaba guardada en lo alto del estante del armario. Había pertenecido a mi marido. Nunca me atreví a tirarlo. Con los años, le fui añadiendo un montón de cosas: fotos, los premios escolares de Jason, los calcetines diminutos que le tejía Liam el año de su nacimiento, y un montón de extractos bancarios y recibos de hipoteca que había guardado discretamente, por si acaso. Saqué el de arriba, un registro de los $34,000 que le transferí a Jason hace 5 años. El memorándum decía: renovación de la cocina. Imprimí una copia nueva del recibo de la transferencia y la guardé en una carpeta amarilla brillante. En la portada, pegué una nota: dinero que pagué. No lo olvides. Cale no bajó a almorzar. Dejé la comida en la estufa, a fuego lento, y me senté en el sofá a revisar correos viejos en mi tableta. Un mensaje me llamó la atención, uno inesperado, de Diana, una excompañera de trabajo de la fábrica de iluminación y, más importante aún, mi antigua compañera de nuestros días de trabajo a tiempo parcial construyendo escenarios para el teatro local. El Teatro Santa Clara presentará una comedia ligera para Año Nuevo, escribió. Buscamos a alguien con experiencia para ayudar a diseñar y construir la escenografía. El sueldo es modesto, pero podemos trabajar por hora. Si está disponible, nos encantaría contar con su ayuda. Hacía años que no veía a Diana. Me quedé mirando ese correo un buen rato, con el dedo sobre el botón de responder.
Un coche de juguete rodó por el suelo de madera y me golpeó suavemente en el pie. Me agaché para recogerlo y ordené la pila de libros ilustrados que había esparcidos cerca. No era que no tuviera energía para limpiar, pues sí la tenía. Simplemente había empezado a elegir que valía la pena limpiar. Esa misma tarde, fui al supermercado. Pero esta vez, solo compré lo necesario, la renovación de mi receta y una comida pequeña preenvasada para una persona. Cuando entré, Kale estaba apoyada en la puerta de la cocina. Su mirada se posó directamente en la bolsa que tenía en la mano. ¿No conseguiste huevos?, preguntó. Lo olvidé, dije. Ella frunció el ceño. ¿Íbamos a empezar a darle más huevos a Liam esta semana? Antes de que pudiera terminar, ya había guardado la medicación en mi cajón, colgado la bolsa de compras detrás de la puerta y me dirigí a mi habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Desde la cocina, todavía podía oírla murmurar: Ellen, últimamente tienes una memoria cada vez peor. Me senté en el borde de la cama y abrí de nuevo la carpeta amarilla. Encima, pegué una nueva nota. Hoy, empieza el reloj. Un ligero olor a quemado salía de la cocina. No me moví. El suave silbido de la sopa hirviendo me llegó a través de las paredes. No fue hasta que sonó la voz de Jason: «Mamá, ¿ya está lista la cena?», que finalmente me levanté para apagar la estufa. La cena continuó como de costumbre. Liam trituró los guisantes con una cuchara, Kale revisó su teléfono y Jason se quejó, nuevamente, de que la pasta estaba demasiado firme. No respondí. Simplemente recogí los platos y los llevé a la cocina. Fue entonces cuando Kale por fin habló, con el mismo tono despreocupado de siempre. «Ah, cierto, Ellen, ¿no dijiste que un antiguo compañero de trabajo te pidió ayuda con un montaje? No estarás pensando en eso, ¿verdad? O sea, ¿a tu edad? ¿Qué ayuda podría ser? Y está tan lejos. ¿Dónde te alojarías?». Hizo una pausa y añadió: «Deberías quedarte aquí y ayudar con Liam. O sea, si nos mudamos a una escuela mejor, ¿qué harías aquí sola?». Me quedé junto al fregadero, enjuagando los platos. El agua seguía corriendo. No dije ni una palabra. Ya hablaba de que me habían dejado atrás. De que esta casa no era, para mí. Su voz se prolongó. Le dije a Jason que este lugar no tendrá sentido para nosotros si Liam empieza la escuela al otro lado de la ciudad. Que te quedes con la casa sería inútil. Ella estaba diciendo que no tendrás a dónde ir. No discutí. No respondí. Simplemente la miré a través de la puerta de la cocina y sonreí. Ella no se dio cuenta. Ya había vuelto a revisar su teléfono. Ella no tenía idea de que ya había respondido al correo electrónico de Diana la noche anterior. Estoy dentro. Eso fue todo lo que escribí. Simple. Definitivo. No dudé ni un segundo al pulsar enviar. Diana respondió casi de inmediato. Genial. Nuestra primera reunión de producción es la semana que viene. Puedes ayudarnos a probar la iluminación y la utilería. Te pagamos por hora. Había construido decorados durante más de 30 años. Había transportado madera, martillado marcos y dibujado telones de fondo a mano. No había ni una sola persona en ese teatro que dijera que Ellen no podía con ello. Pero no tenía intención de explicarle nada de eso a Kale. Ella no necesitaba saber de lo que yo todavía era capaz. Solo necesitaba despertarse una mañana, darse cuenta de que la casa estaba en silencio y preguntarse: ¿a dónde fue Ellen? Después de cenar, Jason llevó a Liam a su clase de taekwondo. Kale se quedó en el sofá, mirando su teléfono. A mitad de un vídeo, de repente levantó la vista. «Ellen, oye, me preguntaba si podría pedirte un favor rápido». Di un zumbido evasivo. Tanteó el terreno. «Mañana tengo una quedada con unas amigas. ¿Podrías recoger a Liam del colegio?». Le pregunté a Jason, pero hay una emergencia en el trabajo y no puede irse. Estaba vaciando el lavavajillas, secando cada plato con un paño limpio. «Claro», dije simplemente. Ella exhaló aliviada. «Genial, gracias».
Entré en la sala de estar y saqué algunos envoltorios de bocadillos arrugados de entre los cojines del sofá, tirándolos a la basura. Eres bastante minucioso, te lo concedo, dijo ella, medio distraída. Me volví hacia ella y sonreí. Sí. Recuerdo más de lo que crees. Parpadeó, confundida por el comentario. Pero no di más detalles. Lo que ella no sabía era que no había dejado de llevar la cuenta. Cada reposición del supermercado. Cada dólar gastado. El nombre completo de la cuenta bancaria de Jason. Cada vez que Cale me daba algo para hacerlo rápido. Incluso le había tomado una foto al paquete que me pidió que enviara la semana pasada. La destinataria era su hermana, pero ¿el nombre del remitente? El mío. No le pregunté por qué. Simplemente, en silencio, comencé a reclamar todo lo que se había archivado, firmado o prestado a mi nombre. Últimamente, cada vez que me pedía que le hiciera un favor, sonreía y asentía. Y cada vez que asumía que no tenía otra opción, me aseguraba de tener la llave de la puerta en el bolsillo. Ella pensó que no tenía a dónde ir. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que yo ya había ido más lejos de lo que ella podía imaginar. A la mañana siguiente, mientras Cale estaba almorzando con amigos y Jason estaba en la oficina, me puse un par de zapatos para caminar gastados, me colgué un bolso de lona sobre el hombro y salí por la puerta sin hacer ruido. El teatro me había invitado a ver un ensayo ese día para tener una idea del espacio. Las mañanas de invierno en Santa Clara siempre eran húmedas y frías, de ese frío que te envolvía el cuello y te hacía caminar un poco más rápido. Me encorvé y me dirigí al centro comunitario. Una pancarta descolorida colgaba en la entrada principal. Proyecto de renacimiento teatral reconstruir juntos. Diana ya estaba esperando afuera. Al verme, abrió los brazos. Ellen. No has cambiado nada. Sonreí. Oh, he cambiado. Tengo la mente más despejada. Mis manos quizás sean más lentas. Ella se rió y me condujo adentro, charlando mientras caminábamos, señalando las zonas del escenario, los equipos de iluminación y los niños con caras frescas manejando los accesorios. Lo que realmente necesitamos, dijo, es alguien que sepa qué buscar, que sepa cuándo apretar un tornillo antes de que rechine, o cuándo añadir una segunda capa de cinta incluso si la primera parece estar en buen estado. Asentí lentamente, mientras mis ojos recorrían los marcos de madera y los pisos pintados, estructuras tan familiares para mí como los cajones de mi propia cocina. No, esta no era la cocina en la que había pasado la última década fregando platos y cocinando comidas sin agradecer. Pero yo sabía cómo hacer que ese espacio se mantuviera firme. Así como yo había sostenido esa casa durante años, sola, con manos que nunca la dejaron caer. Cuando llegué a casa al mediodía, la casa estaba vacía. Desempaqué la compra que había comprado al volver, solo unas pocas verduras, y guardé cuidadosamente los recibos en las carpetas de plástico etiquetadas que había preparado con antelación. Anoté cómo pensaba usar cada artículo. Luego encendí la portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Walker Household Registro Informal de Gastos, Registro Privado, era el nombre del archivo. Comencé a ingresar todo lo que había documentado hasta el momento. El paquete que le envié a Cale, el pedido de ayuda de Jason para pedir zapatillas nuevas, junto con el tamaño y el enlace del producto, la última reposición del refrigerador, incluida la fecha y la lista completa de artículos. Cada enlace venía respaldado por una captura de pantalla. Cada favor casual venía con una marca de tiempo. Esto no era ira. No era resentimiento. Fue un registro de trabajo, completo, preciso y mío. Después de cenar, estaba lavando los platos. Cale terminó de comer, tiró la última cucharada de sopa de pollo por el fregadero y se fue sin siquiera mirarme. Mientras se secaba las manos, hizo un comentario casual por encima del hombro. Entonces, ¿de verdad no encontraste ningún huevo o simplemente lo olvidaste? Sequé la tapa de una olla. La tienda a la que fui no tenía. Guardé el recibo, está escrito ahí. Ella no respondió, pero lo escuché, ese pequeño tono de duda en su voz. Más tarde esa noche, después de que Liam se durmiera, me senté a la mesa del comedor, con la laptop abierta de nuevo. Registré los recibos del día línea por línea. Almuerzo,
pechuga de pollo y puré de guisantes. Ingredientes $5.20. Justo cuando presioné Enter, Kale bajó las escaleras. Sus pasos eran inusualmente ligeros, como si no quisiera ser vista. Se quedó detrás de mí un momento antes de hablar por fin. ¿Has estado registrando todo esto? ¿Para qué? No me giré. Simplemente extendí la mano y cerré la ventana para protegerme del frío. Solo quiero que las cosas queden claras, dije. Respiró hondo y alzó la voz. ¿Nos estás vigilando? ¿Llevando la cuenta? ¿Crees que ahora te debemos algo? La miré con calma. No te estoy siguiendo. Estoy siguiendo lo que he hecho. Ella permaneció allí, con los ojos fijos en la pantalla brillante. ¿Guardas esto? Por si acaso. ¿Verdad? Dijo, con un tono más frío. Por si algún día lo necesitas. No dije nada. Soltó una risa amarga y se volvió hacia las escaleras. El crujido de la madera vieja resonó en la casa silenciosa como un disparo de advertencia. Bloqueé el documento con una contraseña y apagué la laptop. Mis dedos se posaron en el borde de la mesa unos segundos antes de apartarlos lentamente. Después del almuerzo del día siguiente, limpié la encimera de la cocina. Kale estaba tumbada en el sofá, con el teléfono en la mano, comiendo patatas fritas mientras charlaba con una amiga por altavoz. Últimamente se ha comportado de forma muy extraña, lleva registros, toma fotos, incluso graba audio. ¿Crees que planea demandarnos o algo así? Dios mío. Dije que era tacaña y se puso como loca. Ella se rió, fácil y divertida, como si estuviera contando un pequeño y divertido malentendido. En la mesa del comedor, terminé de copiar la lista de compras de hoy, luego me levanté y me dirigí a la cocina para marinar un poco de carne. Detrás de mí, gritó, Ellen, asegúrate de cocinar suficiente filete esta noche, a Jason le encanta. Y no le pongas sal a los huevos esta vez. Liam dijo que estaban demasiado salados. Está bien, respondí suavemente. En ese momento Jason bajó las escaleras, hojeando su billetera. Mamá, ¿tomaste mi tarjeta de crédito? No respondí a esa pregunta. Levanté la vista y pregunté con calma, la última vez que usaste esa tarjeta, era mía, ¿verdad? La usaste para comprarle a Liam el nuevo mando, ¿verdad? Hizo una pausa, tomado por sorpresa. Y por una vez, no tenía nada que decir. Entré en la cocina, abrí el refrigerador y saqué la carne que había marinado la noche anterior. Justo cuando me dirigía al fregadero para enjuagarla, Kale se levantó del sofá y tiró una bolsa de ropa sucia en la silla detrás de mí. Ellen, ¿podrías tirar esto junto con la ropa lavada? Nos vamos pronto. Me quedé mirando la bolsa unos segundos y luego me giré para mirar el fregadero. El agua ya estaba hirviendo. El vapor me empañó las gafas. Me las quité y limpié los cristales con el borde de la manga. Luego añadió, por cierto, ¿has estado de mal humor últimamente? Jason dice que apenas has hablado. Mira, entendemos que estés cansado, pero si tú no haces estas cosas, ¿quién lo hará? Jason seguía de pie junto a la puerta del comedor, hojeando su teléfono. Sí, mamá, no te emociones tanto. Esto no es una empresa. Nadie pide informes detallados. Seguí limpiando mis gafas, más despacio ahora. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Kale con un dejo de fastidio en su voz. No respondí. La olla se me resbaló de la mano y se estrelló contra el fregadero. Salpicó agua hirviendo, algunas gotas cayeron sobre su vestido nuevo. Ella saltó hacia atrás, con una expresión que se le torció al instante. ¿Lo hiciste a propósito? La miré, realmente la miré. Kale, dije en voz baja, ¿se te ocurrió que esta olla, tal vez nunca fue mía para lavarla? Ella se quedó congelada. Jason frunció el ceño. ¿Qué significa eso, mamá? Dejé el mantel en el suelo y hablé con voz tranquila. O sea, come sin dar las gracias. Pones las facturas y las compras a mi nombre. Ahora me tiras ollas sucias como si fuera mi trabajo. He cocinado más comidas,
lavado más ropa y pagado más cosas en estos 8 años que cualquiera de ustedes. Pero no soy tu criada. Cale abrió la boca. Ellen, ¿estás, qué? ¿Menopáusica? Dejé escapar una risa repentina. No importa si lo soy o no. Lo que importa es esto: a partir de hoy, ya no pagaré tus gastos. Y no lavaré nada que no me pertenezca. El tono de Jason se endureció. Mamá, vamos. No seas así. Estoy más tranquilo que cualquiera de ustedes dos, dije. El silencio cayó pesado sobre la cocina. Desde las escaleras, se oyó una vocecita. Liam se asomó con los ojos abiertos. Abuela, ¿estás enfadada? Me acerqué y le acaricié el pelo con suavidad. No, cariño. Por fin entendí algo. ¿Qué? Preguntó. Es hora de cuidarme. Después de cenar, volví a mi habitación, me desaté el delantal y me senté en el borde de la cama. Cogí el teléfono. El mensaje de Diana seguía abierto. Los ensayos empiezan oficialmente la semana que viene. Te encargarás de la utilería tras bambalinas. El equipo está un poco anticuado, pero eres más confiable que cualquier otro que tengamos. Le respondí, llegaré a tiempo. El martes por la mañana a las 7:30, me puse una camisa de trabajo azul marino, me até el pelo en una cola baja y agarré mi bolsa de herramientas de lona. Desde arriba, Cale gritó, Ellen. ¿A dónde vas? Has salido mucho últimamente. De pie junto a la puerta, me puse los zapatos. Solo estoy arreglando algo. Volveré antes de cenar. No insistió. Últimamente, se había vuelto más callada, más cautelosa. Sobre todo después de que Jason viera mi libro de cuentas la otra noche y murmurara, «Mamá, no seas tan paranoica». Fue entonces cuando me di cuenta, preferirían creer que estaba exagerando antes que aceptar que había empezado a despertar. El Teatro Comunitario de Santa Clara se encontraba detrás de un modesto centro vecinal. El escenario era una vieja caja negra, y los equipos de iluminación parecían rescatados de los años 90. Pero en cuanto entré, todo se iluminó. No hay platos. No. Hay facturas. Nadie me dice que debería hacer esto o debería hacer aquello. Diana se acercó y me dio un fuerte abrazo. Te ves más joven que la última vez que te vi. Sonreí. Será porque no llevo delantal. Empezamos con el primer plano, solo el marco y un trozo de papel pintado enrollado. Sellé el borde con cinta adhesiva mientras uno de los ayudantes más jóvenes rebuscaba cerca. Me observó mientras trabajaba y luego silbó levemente. Eres muy bueno en esto. Este trabajo no requiere talento, dije. Solo práctica. Si te pasas 30 años atornillando luces, se vuelve algo natural. Suspiró. No creo que dure ni 3 meses. Le sonreí. Entonces probablemente nunca has necesitado tanto el sueldo. Antes de terminar el almuerzo, Diana me entregó un sobre pequeño. Dentro había un comprobante de tiempo firmado y una tarjeta de regalo de café de $20. Esto es solo el principio, dijo. Tenemos otra producción próximamente. Estamos pensando en ofrecerte el puesto de escenógrafo principal. ¿No te preocupa que sea demasiado mayor para seguir el ritmo? Se encogió de hombros. Me preocupa más la gente que no viene. Ven tú, te daré una oportunidad. Metí el sobre en mi bolso y sentí algo que no había sentido en años. No era que alguien me quiere, sino que yo todavía me quería a mí misma. Cuando llegué a casa esa tarde, eran casi las 6. La cocina estaba en silencio. Sobre la mesa había una nota manuscrita de Cale. Llegaste demasiado tarde. Salimos a comer. Piensa en la cena tú mismo. Y por una vez, no me sentí herida. Me sentí ligera. Así que agarré mi bolso y me di el gusto de cenar fuera. Estaba aprendiendo a ser amable conmigo misma. Esta vez, me sentí como si estuviera viviendo. El viernes por la mañana,
Cale estaba en la puerta de la cocina hojeando su agenda. Mamá, ¿puedes ir a la tienda más tarde? Liam necesita almuerzos saludables para la escuela la semana que viene. Estaba sellando una bolsa de tornillos que me habían sobrado del teatro, preparándome para llevarlos a reparar. No respondí. Ella no le dio mucha importancia, simplemente se dio la vuelta y regresó a su dormitorio, asumiendo, como siempre, que yo seguía siendo la misma Ellen que decía que sí a todo. Lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a trasladar mi vida, pieza por pieza, fuera de esta casa. Lo primero que moví fue mi seguro. Hace 2 días, llamé a mi administrador de cuenta de pensión y actualicé mi dirección postal y el contacto de emergencia. El nombre de Jason desapareció del formulario. Lo reemplacé con el correo electrónico de Diana. Es una vieja amiga, le dije al representante de atención al cliente. Alguien en quien confío. Mi hijo está demasiado ocupado últimamente. No quiero ser una carga para él. La mujer al teléfono no discutió. Simplemente pulsó algunas teclas, realizó los cambios y confirmó la actualización. Luego, cancelé la tarjeta de crédito conjunta que compartía con Jason, su nombre figuraba en la tarjeta secundaria. Ya no. La segunda cosa que moví fueron mis pertenencias. Bajé la vieja maleta marrón de lo alto de mi armario. La envolví en una toalla suave y la guardé en un armario al fondo de la sala de utilería del teatro. Nadie me preguntó por qué había traído una maleta al trabajo. En el teatro todos estaban demasiado ocupados como para preocuparse por lo que llevabas, siempre y cuando hicieras bien tu trabajo. A la hora del almuerzo no volví a casa. Diana me llevó a un pequeño restaurante mexicano a la vuelta de la esquina. Mientras comíamos tacos y arroz caliente, levantó la vista de su comida y dijo, «Sabes, antes de que vinieras, nuestro antiguo atrezo llegaba tarde casi todos los días. La mitad del tiempo, el telón de fondo colgaba torcido». Me reí. «Bueno, aunque me salte un día ahora, este lugar no se derrumbará». Me miró con los ojos entrecerrados, juguetona. «¿Seguro que no se te da demasiado bien esto?» «No es que sea bueno», dije, dejando el tenedor. «Es que vengo de un lugar donde si no lo hacía yo, nadie lo haría». No insistió. Simplemente metió la mano en su bolso y deslizó un contrato sobre la mesa, un puesto a tiempo parcial para la producción de la próxima temporada. «Piénsalo bien. Llévatelo a casa». Asentí y lo tomé, sintiendo que algo se instalaba dentro de mí. No es emoción. No nervios. Simplemente, calma. Como si algo finalmente estuviera empezando a encajar. Esa tarde, cuando llegué a casa, Cale estaba en el balcón tendiendo la ropa. No vio lo que llevaba dentro, una carpeta resistente con el cierre bien cerrado. Dentro estaban los documentos que había reunido silenciosamente, registros de mis contribuciones financieras a la casa, capturas de pantalla de transferencias bancarias de la compra y una tarjeta de cuenta de ahorros que todavía estaba a mi nombre. Jason no sabía nada de esa cuenta. Aún contenía $20,000, dinero que había reunido trabajando en 3 empleos el año en que él y Cale se comprometieron. Nunca me preguntaron cuánto tenía. Simplemente asumieron que les daría todo. Pero a partir de hoy, esa tarjeta volvió a ser mía. La reactivaría. Y cada transacción, registrada solo para mí. El domingo por la mañana, la luz del sol se derramaba sobre el suelo de la cocina, cálida y oblicua, como una silenciosa bendición. Acababa de dejar la cafetera cuando sonó el timbre. Jason se quedó allí, con expresión rígida. Detrás de él estaba Cale, sosteniendo a Liam, con el rostro demacrado por el cansancio. «Mamá», dijo Jason, «¿podemos hablar un minuto?» Asentí y los dejé entrar a la cocina. Intercambiaron una mirada una vez sentados. Jason habló primero. «¿Cancelaste la tarjeta de crédito secundaria recientemente?» Dejé mi taza de café y respondí con calma, «Sí». No quería que lo asociara más con mi nombre. El rostro de Cale se tensó de inmediato. «Ellen, ni siquiera nos dijiste. Intentamos pagar ayer y nos rechazaron la tarjeta». La miré fijamente. «Ese no es mi problema».
El silencio se instaló como una espesa niebla. Jason intentó suavizar las cosas. No estamos enojados. Solo, si pasa algo, quizás podríamos hablarlo. Oh, algo está pasando, dije, tan tranquilo como siempre. ¿Esta casa? Pagué casi todo. Pagué la mayor parte del enganche y ayudé a terminar tu préstamo. No te voy a echar, pero sí voy a recuperar lo que es mío. Lo que aporté. Ya es hora de que se reconozca. Cale entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? ¿Quieres cambiar el título? ¿Intentas recuperar la casa? Abrí el cajón de la cocina y puse una carpeta transparente sobre la mesa. Dentro había copias, docenas de ellas, recibos de transferencias, extractos bancarios, capturas de pantalla antiguas con anotaciones con fecha y hora. Esta, dije, es la transferencia que hice para tu enganche. Aquí está el giro que envié para la remodelación de la cocina. Y esta, toqué la última página, es el pago de la hipoteca que cubrió durante tu primer año aquí. Jason miró hacia abajo, atónito. Nunca se había tomado el tiempo de mirar esos números. No las guardé para recuperar nada, dije en voz baja. Las guardé para recordarte que esta casa lleva 8 años en pie. Y durante esos 8 años, he cocinado, lavado los platos y cuidado a tu hijo. Pero mi nombre no aparece en la escritura. Cale se burló con voz cortante. ¿Y qué? ¿Quieres que se añada tu nombre? ¿Quieres que se ceda el lugar? Me puse de pie y les pasé la carpeta. No. No pido nada. Simplemente estoy harta de cargar con las consecuencias de las decisiones que tomaron. A partir del mes que viene, no pagaré ni un céntimo más por el gas, la luz ni el agua. ¿La hipoteca? Tú te encargas. ¿Los programas extraescolares de Liam? Eso es asunto de sus padres. Jason abrió la boca. Mamá, es que, a veces andamos un poco apretados. Lo sé, dije, mirándolo. Pero ya no es mi culpa. Quien friega la sartén, quien paga la cuenta, es hora de que quede claro. Cale apretó la mandíbula. Jason parecía estar buscando un salvavidas. Entonces, Liam soltó a Cale y corrió hacia mí, rodeándome la pierna con sus brazos. Abuela, no te vas, ¿verdad? Me agaché y le acaricié el pelo. Todavía no, cariño. Ya no voy a ser la persona a la que todos imponen cosas. Después de que se fueron, volví a la cocina, sellé los documentos en su carpeta y los guardé en el cajón de mi dormitorio. No porque estuviera escondiendo algo, sino porque esta vez, sabía exactamente lo que estaba protegiendo. Esa noche, Cale lavó los platos. Jason fregó el suelo. La casa estaba en silencio, inquietantemente silenciosa, como si nadie viviera allí. Y por primera vez, me senté en el sofá y vi un episodio entero de una serie. Sin mirar la estufa. Sin comprobar si había que reabastecer la nevera. La televisión no tenía público. Me quedé allí sentado, con el libro de contabilidad en mi regazo, abierto por la última página. Arriba, escribí la fecha. Luego dibujé una sola línea debajo. Y después, no escribí nada. No porque no pudiera. Pero ya no había nada que rastrear. Lo que debía dar, lo di. Lo que valía la pena conservar, lo conservé. Este libro, debería haber estado cerrado hace mucho tiempo. Mamá, ¿podemos hablar? La voz de Jason llegó desde la puerta de la cocina. Tenía una carta en la mano. Se acercó y lo puso sobre la mesa frente a mí. Una notificación formal del banco. El nombre de Cale, oficialmente eliminado de la tarjeta de crédito secundaria. Me pasó esto hoy, dijo. ¿De verdad está pasando esto? Miré la carta. Sí. Le notifiqué al banco. Es solo su confirmación. Se frotó las palmas de las manos, con la voz más baja. Así que, ¿vas en serio? ¿De verdad que te estás alejando? Lo miré y asentí suavemente.
Pero dijiste que solo estabas organizando cosas, dijo, subiendo el tono. Dijiste que se trataba de ponerlo todo en orden. Cerré el libro y lo miré a los ojos. Sí que lo resolví. El sonido de un grifo que goteaba resonó en la cocina, suave y constante, como un reloj haciendo tic-tac. Se quedó mirando la carta con los labios apretados. Entonces me miró de nuevo, inquieto. ¿Estás enojado con nosotros? No respondí. ¿Por qué no lo era? La ira significaba que todavía me importaba lo suficiente como para querer un cambio. Para luchar. Para arreglarlo. ¿Y ahora? Ahora, solo quería salir. Cale no me habló en todo el día. Tampoco preparó la cena. La cocina estaba vacía. Jason pidió comida para llevar. Los tres comieron en silencio. Liam, mi dulce hijo, metió un nugget de pollo en una esquina de la caja y me susurró, abuela, este es para ti. Negué con la cabeza. Gracias, cariño. Pero no tengo hambre. Empujó la caja hacia mí. Siempre dijiste que desperdiciar comida es malo. Sonreí y le acaricié el cabello. Esa noche, bajo la cálida luz del escritorio de mi habitación, firmé el contrato de media jornada del teatro. Debía devolverlo a la mañana siguiente. La tarde siguiente, cerré la puerta y sellé el sobre final, una lista, no para ellos, sino para mí. En la parte inferior, con trazos firmes, escribí 4 palabras. No más pestañas abiertas. Dejé la llave de casa en la mesa de la cocina. Junto a ella, una simple nota manuscrita. No quiero la casa. Lo que te di antes, considéralo un regalo. De ahora en adelante, vidas separadas. Responsabilidades separadas. Ellen. 2 días después, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, bebiendo una taza de té que había preparado solo para mí. La luz del sol me calentaba las rodillas. A mi lado estaban el guión del ensayo del teatro del mes siguiente y una novela que había sacado prestada de la biblioteca. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Jason. Mamá, ¿estás ahí? No respondí. Apagué la pantalla, me levanté y me preparé para irme. El cine estaba instalando las luces esta noche, y me necesitaban para la construcción. El interruptor de la nueva sala de ensayos era inestable. Al accionarlo, las luces parpadeaban un par de veces antes de quedarse quietas. Me quedé de pie entre bastidores, cerca del andamio del set, con la bolsa de herramientas a los pies y el cepillo en la mano. Uno de los jóvenes del equipo colocó el último panel del telón. «Hola, Ellen», gritó. «Esto es todo tuyo. Vamos a subir a instalar las luces». Asentí y me agaché, alisando la cinta de costura. Hay algo profundamente silencioso en este tipo de trabajo. Nadie me pregunta qué hay para cenar. Nadie me persigue por facturas, favores o trabajo emocional. Solo madera, tela y pegamento. Si lo haces bien, se quedan en su lugar. A diferencia de las cosas de mi país, que nunca vinieron con instrucciones y nunca se quedaron en su lugar. Últimamente, trabajo jornada completa en el teatro los miércoles y jueves. Los viernes asisto a un grupo de reescritura de guiones en la biblioteca. ¿El resto de la semana? Mío. Lavandería, libros, comida, paz. Vivir. Incluso reestructuré mis cuentas de jubilación, divididas en 3. Una para gastos diarios, otra para fondo de viajes, y una tercera que se transfiere automáticamente a un plan de ahorros bloqueado. Sin acceso conjunto. Sin avalistas. Sin tarjetas secundarias. Y por primera vez en mi vida, miré mi saldo mensual y pensé, este dinero es mío para gastarlo. Un sábado por la tarde, Jason trajo a Liam a su casa para visitarlo. Se quedó un poco incómodo en mi puerta. Cale llevó a su hermana de compras. Yo, pensé que tal vez Liam podría verte un rato. No dije mucho, simplemente me hice a un lado y los dejé entrar. En el momento en que Liam me vio, corrió a mis brazos. Abuela, ¿puedo dormir esta noche? Jason intervino.
No, amigo, luego tienes taekwondo. Puedo con él, dije con calma. ¿En serio? Los ojos de Liam se iluminaron. Abuela, te traje un dibujo. Sacó un papel doblado de su mochila. En él, un boceto tembloroso de un escenario. En el centro, una mujer canosa con delantal y el pelo recogido en un moño. Ese eres tú, sonrió radiante. Tomé la foto y asentí. Hiciste un gran trabajo. Definitivamente soy yo, estoy construyendo un escenario. ¿De verdad estás de nuevo en el escenario?, preguntó en voz baja. Sí, sonreí. Pero esta vez, es solo para mí. Esa noche, camino a casa, Jason condujo en silencio. En un semáforo en rojo, por fin habló. Mamá, te ves más ligera últimamente. ¿Quizás más feliz? Miré por la ventana las sombras de las farolas que se balanceaban sobre la acera. Sí, lo soy, dije. Luego me volví hacia él. No hiciste nada malo, dije. No fue intencional. Pero yo solía cubrir cualquier vacío. Tú te acercaste, yo di. No me diste las gracias, asumí que era mi deber. No es que te aprovecharas. Es que yo me ofrecí. Pero ya no lo hago más. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo, aunque me haya llevado demasiado tiempo. Aún estás a tiempo, dije. Aún tienes tiempo para ser un esposo y padre que no vive del sacrificio de otros. Él asintió levemente y la luz se puso verde. De vuelta a casa, pegué el dibujo de Liam en la nevera. Luego me preparé una taza de mi nuevo té de rosas y me hundí en el sofá. Nadie me peleó por el control remoto. Nadie me preguntó qué desayunaría mañana. Este escenario que construí no era nada llamativo. No había focos ni aplausos. Pero por una vez, la persona parada en el centro. Era yo.